¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña, como siempre, acá en La Caneca. Un saludo cordial, un abrazo. Realmente estamos muy contentos de que nos acompañen ya de lunes a viernes acá con la información de La Caneca. Nosotros, óigase bien, intentamos sacar verdades de la mayoría de noticias que son basura informativa en este país y en el mundo. Así que lo hacemos muy humildemente, con mucho cariño. Gracias por conectarse hasta ahora con nosotros. 5 de la tarde, 7 minutos, y bienvenidos a esta nueva emisión hoy jueves 20 de agosto de La Caneca. Presento a mi compañero, como siempre, Julián Fernando Dietes. ¿Qué más, Julián? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo Andrés. Muy bien, gracias. Muy complacido de estar nuevamente con ustedes, nuestros canequeros oficiales. Un saludo, obviamente, para el canequero número 1, Fabio Gómez, que sabemos que ya está conectado, y para todos aquellos que nos empiezan a seguir en nuestras redes sociales. Como ya saben, La Caneca en YouTube y La Caneca en el fanpage. Así nos pueden encontrar con ese nombre. Sí, Sí, Gustavo, eso señor. por ahora. Sí, señor, no. Bienvenido, Julián. Y si quiere, arrancamos de una vez porque hoy tenemos de tema central un espectacular tema de interés para la gente que hasta ahora pues, se encuentra en sus hogares, los padres de familia, los niños. Vamos a traer dos invitados muy especiales, autoridades en el tema de hoy, para hablar sobre los niños y la pandemia. Todas esas preguntas que se nos hacen día a día del comportamiento de nuestros hijos, qué actividades ponerlos. Bueno, en fin, vamos a tratar un tema bastante interesante. Pero primero, Julián, esto es lo que se habla hoy en Colombia y el mundo, acá en La Caneca. Ok, perfecto. Duque denuncia que Nicolás Maduro está comprando armamento a Irán. Muy bien. El pico de la pandemia en Bucaramanga sería en octubre. El Instituto Nacional de Salud entregó a la Comisión Séptima del Senado las modelaciones de los distintos picos de la pandemia en el país. Ministro de Salud autoriza la reapertura de los cinemas, obviamente con protocolos de bioseguridad en todo el país. Correcto. Tomás Uribe Moreno, hijo del hoy detenido expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, negó que él vaya a suceder a su padre en la estructura política del Centro Democrático. Y en otras noticias, investigan el presunto asesinato de un profesor en Florida Blanca. El hecho ocurrió al mediodía del miércoles, todavía se está investigando. Esto fue en el barrio Niza. Muy bien. Investigan entonces ese asesinato en el barrio Niza y reportaron 630 nuevos contagios en Santander el día de ayer. Hoy actualizaremos la información. La gente, los canequeros, pueden mirar municipio por municipio cuántos contagiados tuvimos entonces el día de ayer. Las cifras no son alentadoras, 630 nuevos contagios en nuestro departamento. Julián, arranquemos y me permito decir esto con relación al tema de Nicolás Maduro y una denuncia que hace el presidente de la República sobre un armamento que está comprando el señor Maduro a Irán. Habla de tanques de guerra, misiles de corto y largo alcance, mediano alcance, bueno, en fin, conozco sobre el tema bélico. Pero lo que sí puedo decir, y un mensaje con mucha humildad desde La Caneca a nuestro señor presidente, es que debería preocuparse por Colombia y no por lo que pasa en el vecino país. Yo sí le digo muy respetuosamente al doctor Iván Duque Márquez que en este país en 4 semanas han ocurrido casi 5 masacres. ¿Por qué no nos preocupamos por eso? Por la inflación que está creciendo, por el desempleo en esta pandemia, por tratar de llegar a las familias más necesitadas que no han podido o que perdieron su trabajo. Entonces, el señor Iván Márquez fue escogido presidente de Colombia. Iván Duque, eh, Iván Duque, Iván Duque. Perdón, imagínese, el señor Iván Duque fue escogido presidente de Colombia por votación muy alta y demás para que gobierne a Colombia, no para que opine sobre los países vecinos. Ellos pueden armarse lo que quieran, pueden comprar lo que deseen. De todas maneras, Julián, para pelear se necesitan dos, ¿no? Entonces, Sí, el señor. mensaje muy claro para el señor presidente, no estemos comprando peleas a los vecinos y preocupémonos por los problemas de nuestro país, por todas las inconvenientes que tenemos los colombianos en esta pandemia y el día de hoy. Eso es lo que debería estar haciendo el presidente en vez de estar comprando peleas ajenas.
Sí, tiene toda la razón. Hay muchos problemas a nivel interno como para estar preocupándonos por cosas que ocurren en otros países. Bueno, esta noticia que el pico de la pandemia de Bucaramanga sería para octubre, eso lo dijimos acá hace más o menos 3 días con la entrevista que estuvo con nosotros el abogado, perdón, el médico que estuvo con nosotros y El nos doctor informaba. Daniel Acevedo. Daniel Acevedo nos informaba que él tenía de muy buena fuente información sobre que el pico de la pandemia estaría entre fines de septiembre o inicios de octubre. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todavía nos queda mucho tiempo para cuidarnos, protegernos y proteger a nuestras familias. ¿Qué Sí, opina señor. usted de esto, de la reapertura de los cines? Hombre, sí, el ministro de Salud comenzó a dar órdenes, ¿no? Por sectores. Hicieron el tema de la reapertura de la ruta Bucaramanga-Río Negro. Hay otras rutas. Salió también de Río Negro una Pereira. Acá en Bucaramanga tenemos Bucaramanga-Cúcuta. Y ayer hablábamos, Julián y amables televidentes, de que el ministro, perdón, la Aerocivil le solicitó al gobierno y al ministro de Salud que se autorice ya una nueva ruta aérea Bogotá, Bucaramanga-Bogotá. Hoy amanecemos con la noticia de que se autorizó ya la reapertura de los cines para la gente amante de las películas, del cine y demás, va a poder disfrutar de esto nuevamente, lógicamente bajo las medidas de protocolo de bioseguridad en los distintos centros comerciales donde vayan a aperturar los cines nuevamente. No sé cómo será una ida a cine así, ¿no? Yo me pregunto, pues para llevar a la novia y tenerla tres sillas al lado, como que No solo no eso, ¿se aguanta mucho. imaginan estar limpiando de manera, o sea, desinfectando los cines para cada función? O sea, va a ser Sí, un gasto y un no, y desgaste no, en capital humano y en Julián, tiempo. y prohibido comer dentro del teatro, ¿no? Esa es una de las normas de bioseguridad y entiendo que cada 4 sillas se puede hacer una persona. Entonces ya el plan de cine de llevar, el plan romántico de cine en pandemia como que no cuadra mucho. A propósito No, de eso, la próxima semana vamos a traer a las personas que van a traer el Cinema Car a Bucaramanga. Está anunciado ya para antes de que se acabe este año y vamos a hablar de ese tema que me parece también interesante, una nueva opción de entretenimiento en medio de tanta incertidumbre que nos genera el tema del COVID-19. Listo, entonces la próxima semana vamos a traer a estas personas. ¿Qué opina del tema de Tomasito Uribe, el hijo del doctor Álvaro Uribe, que ayer Tomasito, el gran empresario. sonó en El Tiempo, sonó en El Espectador, sonó en todos los diarios más importantes, en Noticias RCN, en Noticias Caracol? Bueno, hay voces de la política y del Centro Democrático que quieren a Tomás Uribe como el reemplazo de su padre. ¿Usted qué opina? No, pues a mí no me parece que sea alejado de la realidad, pues él acaba de decir que no tiene ningún interés, pero vamos a ver cómo se mueven los hilos políticos en los próximos meses y en los próximos años, porque se está apuntando, ya lo había dicho en la entrevista al doctor Álvaro Uribe, hacia la campaña del 2022 y en el sonajero de los del Centro Democrático para llevar las banderas del uribismo, pues había sonado Tomás Uribe Moreno. Claro, Esperemos que no. esperemos a ver qué deciden, ¿no? Pero eso es como cuando a usted lo invitan a tomar onces y le dan su tacita de chocolate, su tamalcito, su pancito y le dicen, Julián, ¿usted quiere más chocolate? Y usted como que les dice, no quiero, pero en realidad sí quiere. Entonces, esto en política siempre es así, hay que mirar el mensaje de otra manera. Cuando dicen no es porque sí, creo yo. Vale, y Bueno, esto es muy trágico, la muerte de un docente en el barrio Niza. Ya hemos visto muchas muertes a costa del COVID y ¿para qué le vamos a seguir sumando? Esto fue un asesinato, todavía están investigaciones, pero hay que bajar a la violencia y tener más tolerancia. un Y por docente, un, ¿no? Un sí, un profesor docente. en su apartamento, 57 años, el docente pasa en su tumba y no podemos entender cómo una persona en su propia casa resulta muerto en circunstancias realmente extrañas. Ya las autoridades estarán determinando qué fue lo que pasó y podremos acá informarlo a la ciudadanía. Ok. Señor,
Y por último, pues lo que habíamos enunciado, los 630 nuevos casos de COVID-19 en Santander. Allí van a estar las cifras para que ustedes vayan identificando el municipio en el cual pues viven o tienen conocidos y que les recomienden que tengan mucho cuidado, pues obviamente todas las normas de bioseguridad con respecto a lo que compran y a lo que llevan a su casa. ¿Listo? Sí, Pues señor. esto es todo en noticias. Bueno, muy bien. Arranquemos con el tema central de hoy, si le parece, mi querido amigo Julián Fernando Dietes, y a toda la gente, los padres de familia que ya están por ahí conectados, los canequeros, que alisten sus preguntas, porque hoy tenemos la oportunidad y la fortuna de traer dos especialistas, dos autoridades en el tema del manejo de los niños, de nuestros hijos, de cómo debemos comportarnos los padres de familia más en estos momentos de incertidumbre, de aislamiento, de cuarentena. Así que, Julián, por favor, presentemos a nuestros invitados. Pero antes, vamos bueno, no, presentémonos primero y los invitamos con el video. Ya está ahí la doctora Marcela Angarita Gómez, licenciada en Educación Preescolar de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, terapeuta y tutora de acompañamiento ABA, profesional de apoyo en inclusión. ¿Cómo me le va, doctora Marcela? Bienvenida, buenas tardes. Hola Gustavo, hola Julián, muchas gracias por la Hola, invitación. Marcela. Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenida. Le tenemos un par de preguntas bastante interesantes, así que muchas gracias por atender la invitación. Julián, presente al doctor. Sí, muy buenas tardes. Doctor Fabián Pineda es psicoterapeuta personal, docente universitario, magíster en filosofía, consultor del desarrollo infantil, fundador de Crianza Sensata y codirector del programa En Familia. Muy buenas tardes, doctor Fabián Pineda, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos y bueno, es un gusto poder estar en este espacio. Ok, muy bien. Bueno, nosotros vamos a presentar un videito de contexto para que podamos ahondar en el tema que nos compete en el día de hoy, que es sobre los comportamientos de los niños en el hogar durante este periodo de aislamiento y de pandemia. Sí, ¿Okay? y es importante decir que es un perfil, un perfil de una niña que escogimos, le hicimos unas preguntas, pero lógicamente hay más tipos de perfiles de niños y niñas que vamos a tratar el día de hoy. A ver, suéltelo, Julián. Sé que es un virus que amenaza al cuerpo humano y que está en todo el mundo. Para no contagiarnos del COVID-19. Clases virtuales, cocinar, jugar más con mi hermanita. Voy a ir al zoológico, al museo, a mi colegio. Sí, y mucho. Por mí me quedaría toda la vida estudiando virtual. Que se queden en casa, que le hagan caso a sus papás, que valoren a sus papás, que sean juiciosos y que aprendan muchas cosas. Bueno, muy bien. 5 de la tarde, 20 minutos. Ahí estaba una invitada especial también hoy en nuestro programa. Y comienzo con la doctora Marcela. Quiero preguntarle, doctora Marcela, Licenciada. el perfil de esta invitada pequeñita que tuvimos hoy, muy linda ella, es uno de tantos perfiles de niños en estos momentos. ¿Qué comportamientos tienen los niños ante esta situación inédita como lo es la pandemia y adicional a que el aislamiento que estamos viviendo en Colombia? ¿Qué tipos de comportamiento podemos ver? Bueno, Gustavo, realmente generalizar no estaría bien, ¿sí? Hay que tener en cuenta, digamos, los rangos de edad, las experiencias previas que los niños hayan tenido en relación a la tecnología y la cercanía y la orientación que tengan en este proceso de clases virtuales con sus familias, ¿sí? Digamos que las experiencias pueden variar
muchísimo y el abanico de posibilidades que estén experimentando los niños en este momento es inmenso. Yo pienso que se puede dividir como en dos grandes grupos. Uno es pues los niños que sí tienen un acompañamiento y una orientación de sus padres, y el otro es el grupo de niños que de repente no han tenido una muy buena experiencia virtual, que no tienen de manera permanente el acompañamiento de sus familias y que este proceso no ha tenido como una buena respuesta emocional, ¿no? Pensaría yo que son los dos grandes grupos, y aún así dentro de cada grupo pues vienen sus diferentes experiencias, rangos de edad, lo que te digo, digamos la conexión que ellos tengan directamente con la tecnología. Hay niños que se les hace muy fácil y hay niños que definitivamente están teniendo pues dificultades en este proceso de formación virtual, ¿no? Muy bien, muy bien. Julián. Vale, yo tengo una pregunta para Fabián, para el doctor psicólogo Fabián. Fabián, en estos comportamientos se pueden identificar, y obviamente se ha visto en casos en distintos hogares, que los niños presentan comportamientos irritables o estrés. ¿Qué se puede hacer frente a estos hechos o cómo se pueden tratar? Bueno, hemos visto que esta situación pues ha aumentado los casos de ansiedad, los casos, digamos, de sensación llamémoslo, es que hablar de estrés en el caso de los niños es complejo, pero hagamos un símil frente a la situación de los niños en este espacio. Lo que pasa es que gran parte de esas emociones que están generando los niños tienen que ver con la dinámica familiar, ¿sí? O sea, en lo que hemos visto, en las orientaciones que hemos dado a las familias, esto ha pegado más fuerte a los padres que muchas veces a los mismos niños. Y esto es así porque los padres, pues finalmente no estaban, digamos, tan preparados para poder tener a los niños y a las niñas 24 horas exclusivamente en casa, ¿sí? El colegio hacía un gran alivio frente a esos espacios, y ahora los padres se han visto, más allá de la presión personal, de la presión del tema económico y de trabajo, pues también abogar a tener que, digamos, atender a sus hijos todo ese tiempo. Ha sido bastante complejo para los padres, así que para los niños y las niñas la situación depende en gran medida de cómo sea la dinámica de las familias, de qué tanta capacidad de cambio tengan los padres y cuidadores para poder generar dinámicas, generar actividades, ofrecer nuevos espacios dentro de sus mismos hogares y poder, especialmente en los adultos, digamos, mantener una comunicación tranquila, pacífica, sin que se agudicen los niveles de estrés o de violencia, pero en los adultos especialmente, ¿sí? Que es donde sí hemos visto un pico bastante grande, o sea, los picos altísimos de ansiedad, estrés, incluso de depresión, los hemos visto es en los adultos, en los padres especialmente. Y eso, pues, evidentemente repercute en el comportamiento y en la actitud de los niños. Doctor Fabián, sobre ese tema y digamos la preocupación de los padres de familia por, de pronto, decía la doctora Marcela, podemos también clasificar a los padres en dos vertientes, ¿no? Uno, los padres que están activos laboralmente desde sus casas y otros que por el contrario pueden acompañar a los hijos pero que no estaban acostumbrados a tenerlo todo el tiempo. Entonces son dos situaciones diferentes, ¿no? La persona que está trabajando, que necesita estar conectado al computador todo el tiempo y de pronto los hijos encima pidiendo su atención, y la otra parte, los padres que por el contrario tienen la atención pero que ignoran de cierta manera a sus hijos porque no estaban acostumbrados a tenerlos todo el tiempo en casa. Sobre eso quería decirle, una de las maneras más fáciles de salir de los hijos y de los niños ahora con este tema de la tecnología es el uso de dispositivos y pantallas. ¿Cuáles pueden ser los efectos de este uso exagerado en los niños, doctor Fabián? Lo que pasa, bueno, abonando a la primera parte
que la licenciada Marcela mencionaba, ¿cierto? De estas dos categorías. Claro, hay muchas formas que hemos visto en las familias. O sea, está, por ejemplo, estas familias en donde la relación de pareja ya venía bastante compleja, de bastante tensión, y lo que ha hecho el confinamiento ha sido llevar el nivel de tensión a unos niveles de violencia, de maltrato verbal, físico, bastante altos. Están esos otros tipos de situaciones familiares, como ella lo mencionaba, en donde la familia tuvo que cambiar su espacio de trabajo o tuvo que aumentar su espacio de trabajo directamente en casa, y ahora pues efectivamente tienen, digamos, la atención de sus hijos, que necesitan atención, necesitan ser vistos y necesitan hablar y compartir sus ideas, y eso genera un nivel pues de tensión bastante grande en quienes están trabajando en casa. Y está la otra modalidad, que son aquellos padres que han tenido que prescindir del trabajo, que no han podido seguir trabajando, que tienen la presión económica, que tienen la presión de cómo generar estos recursos, y adicional, pues está la tensión de que sus hijos pues no están en estos espacios de, de media jornada o jornada completa en el colegio, y esto genera mayor situación de tensión. Entonces, como tú lo mencionas, es bien sabido que para muchos padres, no para todos, el tema de los dispositivos, de las pantallas, sean televisores, sean dispositivos móviles, sean consolas de juego, pues es un espacio donde los niños están dedicando bastante tiempo. Todo en exceso va a generar una complicación. Yo particularmente soy muy partidario de que los niños y las niñas necesitan tener una interacción, una participación en los medios virtuales, porque esa es la realidad en la cual ellos nacieron y en la cual ellos van a convivir el resto de su vida. Para nosotros esto es una situación bastante extraña o nueva, hemos tenido que asimilarla en el paso del tiempo, pero ellos ya nacieron con un mundo que está completamente globalizado y en donde sus interacciones son virtuales en gran medida, ¿sí? Entonces, yo diría, uno, es que pues los adultos necesitamos perderle un poco el miedo a la interacción virtual. El que sean virtuales no significa que no puedan ser relaciones e interacciones de calidad. Para nosotros todavía sigue siendo una situación bastante rara y nueva, porque no fuimos formados en esto. Para nosotros el contacto físico y encontrarnos en la calle con los amigos era una situación en la que, pues, una forma como vivimos, pero estos niños, estas generaciones, han vivido otra situación. Se pueden establecer relaciones de bastante calidad, así no estén físicamente en contacto, ¿sí? Y esa va a ser una realidad que les va a ayudar. En la medida en que estén en esa interacción, pues van a poder aprender cómo manejar esta realidad de forma de comunicación, que ya es un hecho para ellos, es una verdad ahora y futura. Sin embargo, el punto clave yo creo que es qué está significando para los padres el prenderle un computador o darle una tablet a un hijo. Es decir, se la doy para quitármelo de encima, es decir, toma, déjame tranquilo las próximas 4 horas que necesito concentrarme, o el padre está viendo esa tablet y ese programa como una forma a través del cual el niño puede aprender, le está supervisando los programas, está tomándose el tiempo para designarle y organizarle los videos y organizarle las aplicaciones. O sea, hay aplicaciones muy, muy buenas, muy provechosas. Hemos visto en los acompañamientos de los niños que solamente a través de juegos, de videojuegos, los niños aprenden lenguaje, aprenden interacciones, aprenden matemáticas, el español del mundo, ¿sí? Mucho más incluso de lo que están aprendiendo en sus espacios de colegio, porque es muy atractivo para ellos. Pero el tema es que los padres, que tanto tiempo se están dedicando para hacer realmente una selección, para poder hacer un acompañamiento, qué tanto los padres saben los programas que los niños están viendo, y que eso debe ser regulado en el sentido de que
pues necesitan organizarle una agenda al niño, ¿sí? Y que lo hagan con él, es decir, tiempo de pantallas, tiempo de cole virtual, tiempo de juegos interactivos, tiempo de conversar y comunicación en familia, es decir, nos vamos a sentar, vamos a leer un libro, vamos a compartir en familia lo que nos pasó en el día. O sea, digamos que son los padres los que necesitan poder organizar esos espacios del día. Sí, ok, muchísimas gracias, Fabián. Esta es una pregunta para la licenciada Marcela. Marcela, en esta nueva dinámica del entorno familiar, obviamente todos los entornos familiares no son iguales, pero tenemos una dinámica similar por las condiciones actuales. ¿Cuáles son las actividades recomendadas, obviamente desde tu experiencia como asesora en estos temas de educación, para que los padres puedan desarrollar con sus hijos en estos tiempos, tanto por el aislamiento y el estrés que se vive tanto en padres como en hijos? Perdón, Julián, y le agrego lo siguiente, licenciada Ok. Marcela. Escogimos unos rangos de edad para que usted nos pueda decir actividades por edades. Niños de 2 a 5 años, de 5 a 7 y de 7 a 10 años, para que por favor nos pueda dar recomendaciones. Gracias. Bueno, Sí, estoy teniendo problemas con la conectividad, no sé por qué escucho tan entrecortado, pero creo que me hablaron de unos rangos de edades y actividades que se pueden orientar. Menos mal aclaraste lo de los rangos de las edades, porque definitivamente no se puede sugerir las mismas actividades para todos los niños, ¿sí? Entre más pequeños, pues tienen unas necesidades que generan más dependencia de la compañía del adulto. Obviamente, pues en factores de crianza, en la medida que el niño va creciendo, pues vamos inculcando la autonomía, la independencia, para que el niño cada vez desarrolle de manera más independiente ciertas actividades. Sí, te escuchamos. Pienso que para niños pequeños, entre los 2 y los 4 años, las actividades tienen que tener un enfoque desde la estimulación, estimular actividades que el niño pueda realizar para el desarrollo de habilidades de pensamiento, maduración del lenguaje, conductas sociales, normas, hábitos de independencia. Ya intervenciones en las actividades tienen que tener, digamos, un enfoque o un énfasis en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Actividades que estén enfocadas al aprendizaje, a la investigación, a la exploración, ¿sí? Yo coincido con lo que decía el doctor Fabián hace un rato, y es en cuanto al buen uso de la tecnología y obviamente la dirección del adulto, del padre de familia, de un hermano mayor, que oriente ese contacto que el niño está teniendo con la tecnología. No solamente en lo que tiene que ver con el contenido que el niño revisa, sino el tiempo que el niño está expuesto a una pantalla. Si los niños están escolarizados, seguramente están asistiendo a clase media jornada, ¿sí? A clase virtual. Entonces, ¿qué ocurre en la siguiente media jornada? Pues evitar contacto con dispositivos electrónicos, buscar actividades que obviamente pues dentro del aislamiento nos permitan estar desarrollando otro tipo de actividades y necesidades de los niños, como el desarrollo físico, el desarrollo motriz, repito, el lenguaje, la maduración del lenguaje, la búsqueda de información en libros, o sea, no perder como esa tradición del contacto directo con la literatura, con juegos de mesa que desarrollan habilidades cognitivas, ¿sí? Entonces depende mucho, por supuesto, de la edad del niño y de con quién está el niño durante el día, ¿sí? Sobre todo ahora que ya se empezaron a reactivar las economías y que los papás empezaron a cumplir de manera presencial sus roles laborales. Entonces ahora sí, de verdad, los niños están empezando a quedar mucho más solos que al principio de la pandemia, cuando todos estábamos en casa. muy bien, muy bien. Ok. Muy bien. Julián, bueno, 5 de la tarde, 36 minutos. Julián, si quiere, nombramos algún comentario de la gente a esta hora. Sí, tenemos a Dayana Díaz, si quiere hacernos una pregunta para cualquiera de los dos.
y hace referencia a los entornos familiares. Dicen, ¿los entornos familiares afectan las conductas de nuestros niños en estos momentos? Definitivamente, definitivamente sí, en todo sentido, para bien y para mal, ¿sí? La armonía y la convivencia en casa en este momento está como en una variable, ¿sí? La salud mental se está viendo evaluada cada día y por supuesto eso tiene que ver con la convivencia, con la sana convivencia. Entonces sí, definitivamente el entorno familiar ahora más que nunca hace parte de estos procesos de salud mental, porque bueno, antes los niños, como lo decíamos al inicio, estaban media jornada fuera de casa, pero ahora estamos conviviendo 24/7 todos. Entonces, eso sí puede tener, por supuesto, una influencia en el desarrollo de la personalidad del niño, en la formación de su carácter, en su rendimiento académico. Entonces, yo desde mi experiencia puedo decir que sí, que todo el tiempo el rol de la familia y el desarrollo de esa convivencia influye, pero ahora en la pandemia muchísimo más, porque los niños están escuchando, están vivenciando, son testigos directos de la situación que ocurre dentro de casa, cosa que antes podíamos de pronto camuflar un poco porque los niños no estaban tanto tiempo en casa. Muy bien. Doctor Fabián, ¿los niños pueden llegar a sentir miedos? Es decir, ¿qué tipo de miedos podrían llegar a sentir los niños durante esta pandemia, en este aislamiento, muy diferente a los miedos de nosotros los adultos? Para que nos explique un poco. Sí, claro, el ser humano desde el vientre materno experimenta miedos y siempre vamos a experimentar miedos diversos. Eh, los niños pues tienen diversos tipos de miedo. Eh, Inicialmente, uno de esos miedos tiene que ver con los padres en términos de que sean proveedores de los espacios de afecto, de cobijo. Entonces es el miedo a perder la atención, el cariño, pues la protección de parte de ellos. Eh, También, digamos que frente a esta situación que están viviendo, que se está viviendo todos, puede ser un miedo a la incertidumbre. Por eso es muy importante que dentro de las familias hablemos de cuál es la situación por la que estamos viviendo, que hablemos abiertamente. Hay muchísimas cartillas en internet infantiles en donde se habla de qué es un virus, qué significa el virus, cómo se da es el contagio, específicamente orientada a los niños, para que ellos entiendan, pues, que toda esta situación que los padres también sienten y que se escuchan en la televisión, pues tiene un nombre, tiene una forma y tiene unas formas de prevención. Lo que puede generar y generalmente produce un miedo en los niños es la incertidumbre de no entender por qué los adultos están cambiando sus dinámicas comunes, por qué los adultos se están poniendo más ansiosos, más inquietos, y esto pues le puede generar al niño diversas interpretaciones frente a ese miedo. Entonces hay que hablar con los niños, hablar, especialmente preguntarles cuáles son las inquietudes o las ideas que tienen frente a esto que está pasando. También tener una interacción. Si tenemos inquietudes de cómo abordar el tema, pues ingresamos como padres, ingresamos a internet, buscamos cartillas sobre el COVID o sobre cómo hablar el COVID con los niños o el COVID para infantil, en fin, para que nos den unas herramientas de cómo abordar el tema con los niños, pero no traten los adultos de evitar el tema, no traten de esconderlo, no traten de no hablarlo, porque los niños, de pronto hay una idea de que los niños no entienden o no asumen esto que está pasando. Sí, los niños están vinculados al tema, necesitan poder hablar el tema, necesitan poder interactuar con el tema, así que en familia es importante poder hablarlo. Entonces, entre esos, pues hay muchísimos miedos, ¿no? Pero pues con respecto al tema, yo creo que podrían ser. Julián, ¿otra pregunta tiene por ahí? Sí. Julián, está sin micrófono. Sí, Ya, muy bien. ok. Vale, sí, esta pregunta es para los dos.
hay ciertos, en este modelo de convivencia en el que nos estamos adecuando con nuestros hijos, pues hay ciertos comportamientos que tal vez yo como padre o los que nos están viendo, nuestros seguidores como padres, no identifican, que tal vez son pequeñas alertas que debemos tener muy presentes. ¿Cuáles son esos comportamientos que deben alertarnos y qué hacer, a quién dirigirnos? Si quiere, iniciamos con la licenciada Marcela y continuamos con el psicólogo Fabián Pineda, ¿vale? Bueno, Julián, definitivamente nosotros como padres tenemos que tener o tomarnos la tarea de identificar conductas de alarma, como tú lo mencionas, ¿sí? Obviamente nosotros estamos constantemente viendo el desarrollo de nuestros niños y las conductas que van teniendo en medida que van creciendo, ¿no? Sin embargo, hay que aprender a identificar cuáles conductas hacen parte del desarrollo cronológico del niño y que están asociadas a una etapa del desarrollo como tal, y cuáles definitivamente son el resultado de esta situación particular que se está viviendo. En cualquiera de los dos casos, lo importante, como les digo, es identificarlas y luego trabajarlas. No se pueden ignorar, ¿sí? No se pueden ignorar porque definitivamente es un llamado que está haciendo el niño a través de una conducta y que está manifestando una necesidad en ese comportamiento, en esa conducta, en ese cambio de humor, de hábitos. Una vez los identifiquemos, entonces hay que abordarlos, ¿sí? Yo hablo siempre de la pedagogía de las emociones. Con el respeto del psicólogo, pues yo no hablo del manejo de las emociones porque pues no soy psicóloga, pero como educadora sí hago pues intervención en lo que tiene que ver con el manejo de las emociones desde la pedagogía, y es desaprender alguna conducta y aprender una nueva. Ese es un ejercicio que más que intervenirlo en los niños, tenemos que intervenirlo en los adultos. Yo como mamá no puedo generarle a mi hijo un estado de salud mental si no lo tengo yo, ¿sí? Porque ellos obviamente imitan emociones, imitan conductas, imitan palabras, imitan respuestas ante ciertas situaciones. Entonces, se atiende primero la necesidad del adulto, se identifica la del niño y se establece una forma de solucionar esto. Ahora que el doctor hablaba digamos, de los miedos, yo recordaba hace poco un caso de una mamá que me decía que el niño está teniendo trastorno de sueño y pues obviamente está expuesto a una pantalla que de por sí tiene bastantes estímulos, mediodía. Entonces eso de alguna manera pues va a intervenir en su descanso. Entonces, si ese trastorno de sueño está manifiesto, pues obviamente cuando el niño está despierto, podemos notar irritabilidad, cansancio, mal genio, mal humor, como cualquier adulto que no duerme bien. Entonces, eso es lo primero, identificar, ser sensibles a ese cambio, entender que nosotros los adultos interpretamos la realidad de una manera muy distinta a como la interpretan ellos. Nosotros en nuestras relaciones interpersonales pues estamos acostumbrados al distanciamiento, a ser selectivos. Los niños no, los niños en colegio están interactuando todo el tiempo, en el descanso interactúan incluso con niños de otros salones, de otros grupos, con profesores, con el del otro curso, con el que iba entrando cuando él iba saliendo, y todo el tiempo esa necesidad de socializar hace parte de su desarrollo. Ahora que no la están teniendo, pues obviamente vienen cambios, entonces viene el aburrimiento, habrá días en que estén muy contentos por la clase virtual, otro día que no quieran, y pues tenemos que también ser conscientes de esa variabilidad en sus emociones, ¿sí? Muy Okay, bien, muy bien. Acá nos, Julián, acá nos pregunta, falta el sí, doctor, falta el doctor. para que conteste también, claro, la pregunta. Y Doctor ya Fabián. vamos con la opinión de la gente. Adelante, doctor. Ok, bueno, algunas conductas que pueden ser importantes tener en cuenta es llanto sin ninguna justificación. O sea, de repente el niño siente esta necesidad o esta sensación de querer llorar, o simplemente los padres lo vemos llorar continuamente sin ningún motivo aparente. Otra de las conductas es que, bien sea por la pandemia o no, este exceso de irritabilidad, de que se mantiene estos niveles de rabia y de furia bastante expresivos, gritos constantes, responde con bastante fuerza frente a las situaciones que le pasan.
dificultad también para afrontar la frustración, es decir, no soporta perder, no asume cuando algo no le sale como él espera o ella espera, y lo que hacen es pues tirar las cosas al piso o gritar o ponerse violentos. Pues digamos son conductas que los padres pues necesitan poder tener muy presente, porque si con el manejo que han dado no ha sido suficiente, pues necesitarán poder tener una asesoría mucho más especializada. Lo mismo, como lo mencionaba la licenciada, es si hay dificultades para conciliar el sueño, pues los padres podrán hacer algunas alternativas, pero si no, necesitarán orientación de cómo poder atender este tipo de situaciones. Lo mismo, digamos, algunas acciones que pueden implementar de forma inicial para poder tratar de atender estas situaciones es construir agendas de acciones, como lo mencionábamos, organizar las actividades del día a día escritas, ¿sí? No habladas, sino tener una cartelera en donde se ponen todas las actividades del día y que el niño pueda ver que haya una dinámica, ¿sí? Continua. Los niños generalmente, especialmente entre más pequeños, responden con mayor gusto y de factor positivo a las rutinas, pero los padres deben ser constantes. Generalmente los padres somos los primeros que salimos de las rutinas y ahí pues el proceso retrocede todo. Entonces, mantenernos constantes, construir una rutina y mantenerla constante, pues eso ayuda mucho. Lo otro que ayuda también es el tema de en familia, trabajar meditaciones, trabajar espacios, una música tranquila, relajada, estar en un espacio en donde puedan aprender ejercicios de respiración, ¿sí? Y darse un espacio, unos 10, 15 minutos por lo menos al día, en donde practiquen algún tipo de meditación, de relajación, de técnicas de mindfulness. Eso va a ayudar pues a la dinámica familiar también, ¿no? Muy bien, Y lo otro, pues es conocer también técnicas de crianza, ¿no? muy bien, muy bien. Acá nos pregunta, doctor, una televidente, Jenny Caterina Ortega Gómez, ¿qué se debe hacer cuando un niño solo quiere estar en el teléfono y se pone súper rebelde? Cuando le dicen que debe hacer tareas, se pone rebelde. No sé si la doctora Lina o el doctor Fabián nos puede ayudar con la... Marcela, Marcela, perdón. Bueno, lo que pasa con la tecnología es que, como cualquier otra fuente de estímulos, genera adicción, ¿cierto? Y genera, entre más el niño está expuesto, pues más conectividad va a querer tener. A mí me pasa, yo soy mamá, y me pasa con mi hijo que curiosamente cada vez que termina clases virtuales quiere ir a jugar en dispositivos electrónicos, precisamente porque está sobreestimulado, porque ya la conectividad hizo lo suyo y fue captar su atención. Entonces, pues lo ideal siempre, siempre, como lo acaba de mencionar el doctor Fabián, es establecer límites, establecer normas. Claramente el niño en clases virtuales no elige qué hacer, lo que sí puede hacer cuando coge el dispositivo móvil y accede a lo que él desea. Entonces, si bien es cierto que no los podemos castrar de esa posibilidad de estar en contacto con la tecnología, debe ser, uno, supervisada y dos, controlada en tiempo, ¿sí? Entender que hay otras actividades que promueven, digamos, la producción de neurotransmisores que nuestro cerebro nos da de forma natural, como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, las endorfinas, y que se pueden producir de manera natural cuando nosotros experimentamos actividades de disfrute lejos de la tecnología, como bailar, colorear, dibujar, escribir, hacer juegos de mesa en familia, escuchar música. Lo de la meditación que menciona el doctor Fabián me parece maravilloso, porque le permite al niño también desconectarse un poco de todo lo que tiene que ver con el impacto tecnológico, y obviamente pues nivelar esos índices de estrés, de cansancio, de exposición a pantallas. Pero sí, definitivamente, en cuanto a la pregunta que hace Jenny, tiene que ver con los límites, o sea, con la anticipación, ¿sí? Pues yo como terapeuta ABA,
manejo todo lo que tiene que ver con la parte conductual y siempre le he dicho a mis estudiantes de la universidad, a mis amigas personales, todo está en la anticipación, o sea, ¿quieres jugar con el celular? Perfecto, tienes 20 minutos, o sea, establece el tiempo. Una vez se acaben los 20 minutos, no negociemos, ya se acabó el tiempo, me regresas el teléfono, pero es que no he terminado, no pasa nada que no hayas terminado, hablamos de 20 minutos. Entonces, una vez yo establezco un límite, lo tengo que cumplir, porque pues adicional hace parte de la sana convivencia, de establecer valores, normas, límites en casa. Y obviamente pues ahora con la tecnología y con el 24/7 del que hablamos, es importante que se respeten esos límites y que haya una supervisión de esos tiempos de exposición a televisión, a celulares, a tablets, a pantallas. Sí, mire, los padres generalmente siempre le han tenido recelo y miedo a los espacios de juego de los niños. En nuestra generación, los miedos de nuestros padres eran dejarnos salir a jugar a las calles. Y era, no sales y te quedas un poco tiempo y restringir. Ahora los padres quisieran que los niños pudieran salir más a jugar, pero ahora el miedo es la tecnología. O sea, yo lo que veo es que los adultos necesitamos perderle el miedo al espacio de la tecnología. Sé que está rondando todos estos mitos de las ondas electromagnéticas y de que se van a generar pues como estos espacios de adicción y que, o sea, hay una serie de mitos y de temores que los adultos tienen en torno a los espacios de juego de los niños que actúan los padres más por miedo que por unos principios muy bien establecidos y por una lógica de crianza dentro del espacio del hogar, ¿sí? Los niños no van a generar adicción a partir de ver procesos, más allá que la adicción se haya generado a partir de la interacción con los padres. Los espacios de adicción a nivel psicológico se generan a partir de una interacción de tipo oral inicialmente y después de una interacción de tipo relacional con las figuras, especialmente con la madre y posteriormente en la relación y la interacción con su padre y cuidadores. Entonces, esto no tiene que ver con los videojuegos necesariamente. Si se genera una adicción hacia eso, es porque la figura no ha estado cumpliendo a cabalidad su rol y porque la relación no está completamente fortalecida en su base. Entonces, digamos, les menciono para que le perdamos el miedo un poco a los espacios, que los padres puedan en dupla poner unos principios y unos criterios sobre los cuales quieren poder aplicar en esta interacción de las reglas y de las normas que se juegan en casa, y a partir de ahí, pues integrar la tecnología dentro de una dinámica común que pase, con unos tiempos, con unas agendas, pero, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Una de las formas como los padres, especialmente el padre masculino, puede entrar en esta interacción con su hijo, a conocerlo profundamente, es dedique tiempo a jugar los mismos juegos que juega su hijo, y juegue y comparta y diviértase y aprenda y construyanse retos conjuntos, y esto va a hacer que puedan pasar una gran cantidad de tiempo compartiendo juntos, conociendo a su hijo, y su hijo va a generar una relación, un vínculo muy profundo con él a través de los mismos videojuegos. Es un espacio muy agradable para él. Pero, es decir, el enemigo no es la pantalla. El enemigo real es cuando los padres no están completamente comprometidos a poder generar una estructura de crianza muy bien, muy consciente dentro del espacio de familia. Ese es realmente el riesgo. Disculpen, cuestiones de tecnología. Bueno, quería pedirles a los dos que nos hicieran una conclusión, pero más que una conclusión es como una guía práctica para los padres en esta situación de pandemia o en esta situación de aislamiento. Es decir, como un decálogo, ¿qué debemos hacer si tenemos presente que hay un comportamiento, que hay una irritabilidad, o qué debemos hacer para que sea positivo en el desarrollo tanto psicológico como intelectual y académico de nuestros hijos? Marcela. Bueno, yo por mi parte recomiendo más comunicación entre padres, más comunicación entre padres con sus hijos,
muchas más normas y límites en casa, absolutamente claro. El manejo del tiempo también, coincido con el doctor Fabián en cuanto a una agenda que proponga como el cumplimiento o el inicio y el cierre de ciertas actividades que le den a los niños una direccionalidad de lo que deben hacer en el día y que les permita a ellos también tener como una organización de qué va a ir sucediendo y que esa rutina se mantenga. También, obviamente, un espacio para la pedagogía o la crianza desde el amor, compartir tiempo de calidad, compartir espacios, insisto, que no tengan ninguna relación con la tecnología, o sea, no es vamos a ver una película, sino vamos a jugar algo, vamos a hablar de algo, vamos a construir algo, vamos a colorear, vamos a hacer actividades, o si de repente no las podemos acompañar, por lo menos orientarles, ¿sí? Mira, te propongo que hagas esto, te propongo que sueltes el computador y hagas esto otro. A veces los niños se limitan al contacto con la tecnología porque no tienen otras posibilidades que tampoco tienen nada que ver con las herramientas o los materiales, sino con la falta de creatividad también a veces de las familias en buscar opciones que favorezcan el uso del tiempo libre desde una forma saludable. Ahora pues la pandemia nos deja unos espacios pequeños también para salir, para tener contacto con el aire, con la calle, con ver otras caras también, que por supuesto son pequeños espacios que van a favorecer la salud mental de todos. Entonces, hacer uso de estos espacios también para que los niños tengan ese contacto con la naturaleza, ir y volver de un parque, jugar con la mascota, espacios que favorezcan sus emociones, ¿sí? O sea, soy líder ya, pero siempre he dicho que la parte pedagógica no se va a dar de manera positiva si el niño no tiene un acompañamiento en su salud emocional. Muchísimas gracias, doctora Exacto. Lina Marcela. Realmente ha sido un gusto tenerla acá. Lo mismo al doctor Fabián. Muchas gracias, doctor, por habernos Con mucho acompañado en esta emisión de La Caneca. Esperamos poderlos invitar nuevamente en próximas emisiones cuando tengamos temas similares o relacionados con estos temas de los niños y de los adultos también, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, les A quería ustedes, decir, muchas gracias por la invitación. les quería decir esto, Marcela y Fabián, también están a disposición para que nos sigan. La Caneca está a disposición para que puedan publicar ustedes toda su información profesional, que pues nuestros seguidores los puedan ubicar en cualquier momento, contactarlos. Entonces nos estaremos enviando información para darle a nuestros canequeros todo lo referente a contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Sí, señor. Gracias Claro a que sí, todos. con mucho gusto. Gracias, doctor Fabián. Igual, Gracias. Señor. igualmente, también, pues muchísimas gracias por este espacio. Les invito también para que puedan seguirnos pues en el espacio de Instagram como psicólogo Fabián Pineda. Ahí tenemos más información sobre el tema de crianza, especialmente el tema de pareja, ¿sí? Y desde ahí pues también podemos seguir en este espacio de conexión. Muchas gracias, doctor. Gracias, Marcela. Y bueno, Julián, y a todos los televidentes que nos acompañaron hoy en esta emisión de La Caneca, un abrazo, un placer. Nos reencontramos mañana viernes, que mañana ya es viernes de locura, de fin de semana. Ya nos quitamos tanta política, tanto tema pues más serio y los esperamos mañana con unos invitados súper especiales para despedir la semana acá al estilo de La Caneca. Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Hasta luego.